Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana, bienvenidos a este nuevo programa de Palabra Cierta. Para mí, como siempre, un placer poder llevarles este excelente contenido navideño, transformador. Por cierto, ¿cómo la están pasando? Para mí Navidad siempre es época de recordar momentos muy importantes en mi vida, muy especiales, porque eran los momentos donde compartíamos en familia, allá en Canaguán, del estado Mérida. Por eso es que cada vez que llega Navidad, a mí Pastor López me resuena todo el día en el oído. Esas hallacas a leña, ese sancocho en el río, qué sabroso, ¿no? Poder reencontrarnos con nuestras tradiciones, pero sobre todo compartir en familia. Así que Dios me les bendiga y espero que estas Navidades sean increíblemente maravillosas. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Por ahí estamos siempre viendo todos sus comentarios, sugerencias o alguna recomendación de invitado o incluso también de programa. ¿Qué les parece si nos escriben desde ya? También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar completamente gratis nuestra aplicación, que es Televen Stream, donde podrás disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar, porque Televen está contigo a donde vayas. Durante los últimos años, el formato de los podcasts ha experimentado un auge sin precedentes, transformándose en una de las formas más populares de consumir contenido. Desde su aparición a principios de los años 2000, los podcasts han evolucionado de ser un nicho para entusiastas de la tecnología a un fenómeno cultural que abarca una amplia variedad de temas, desde noticias y entretenimiento hasta educación y autoayuda. Esta explosión en popularidad se debe en gran parte a la accesibilidad que ofrecen. Con solo un teléfono inteligente y una conexión a Internet, los oyentes pueden acceder a miles de programas, cada uno diseñado para atraer a diferentes públicos. Intereses, sí, muchísimos. Allí hay unas audiencias increíbles, hay versatilidad de formatos. También ha jugado un papel crucial en su crecimiento a diferencia de otros medios. Los podcasts permiten a los oyentes, también a esas personas que lo disfrutan de manera audiovisual, ¿verdad? Porque hay contenido para todo momento. E incluso cuando usted quizás no puede leer, no ve televisión, allí hay una gran fuente de información. Incluso en el transporte, yo los he visto, mientras hacen ejercicio también o incluso cuando realizan tareas domésticas. Esta naturaleza de demanda ha hecho que los podcasts se conviertan en un acompañante ideal para el estilo de vida moderno. Además, ha permitido que voces diversas y únicas encuentren un lugar en el panorama mediático, enriqueciendo la oferta y atrayendo a un público más amplio. Sin duda alguna, el auge de los podcasts no solo ha cambiado la forma en que consumimos información y entretenimiento, sino que también ha democratizado la creación de contenido, permitiendo que más personas se expresen y se conecten con audiencias globales. Por lo tanto, es esencial que tanto creadores de contenido como oyentes mantengan una mente abierta hacia las posibilidades que ofrecen los podcasts, ya que a medida de que esta plataforma continúa creciendo, será fascinante ver cómo evoluciona y se adapta a las necesidades de su audiencia, reafirmando su lugar en el panorama mediático contemporáneo. Es por eso que hoy nos acompaña en el estudio una experta en la materia. Ella es estratega comercial y apasionada del marketing digital. Recibamos acá por primera vez a Tina Novoa. Bienvenida, Tina, ¿cómo estás? Un placer. Gracias, un placer igualmente. ¿Cómo andas? Chévere con los pies. Qué bueno, mira, vale, buen chiste. ¿Tú haces podcast también? También. No, ya veo, qué agilidad mental. Mira, antes de entrar en materia, Tina, vamos a ver este material para ver qué opina la gente acerca de los podcasts. Vamos a verlo. Yo escucho historias de terror, crímenes y de actualidad, noticias y todo eso. Que tengan temas interesantes todo el tiempo y como hablen, que tengan chispa, pues carisma. Porque son muy versátiles para adaptarse con temas que son actuales en la sociedad y me gusta bastante cómo atajan eso. O sea, de una forma graciosa y cómica y hace que la gente se envuelva en eso. Porque, bueno, yo tengo un curso de locución y siento que la radio ha perdido como cierta popularidad. Entonces como el podcast es como reconvertir la radio pero a algo más visual y la gente come con lo visual. Entonces yo siento que por eso los podcasts han sido como que han llamado la atención de muchas personas. A veces uno busca entretenimiento, ¿sabes? Si no tienes muchas cosas que hacer, puedes escuchar un podcast. Bueno, generalmente sobre temas informativos sobre la historia. Pues por lo menos a mí me gusta mucho la mitología, videojuegos y películas. Me gusta mucho eso. Cuando mencionan temas interesantes, curiosidades, o traen invitados que colaboraron con ese tema, me interesa mucho ese tema de podcast. Para ser un buen podcast, en mi personal, debería tener un buen contenido, invitados y presentadores interesantes.
Mira, Tina, la gente está conectada con el podcast y mira cómo incluso hay preferencias, ¿no? O sea, le dedican tiempo a esa pieza audiovisual. Y están en todo lo correcto, porque es decir, lo mucho que las personas están diciendo es que realmente, si tú no tienes nada que hacer, tampoco es que tema ocio, pero tú puedes instruirte en un podcast, porque yo creo que la mejor forma de que la gente pueda escucharte es dejándole algo a la persona que te va a estar viendo. Por y ese supuesto. algo evidentemente viene de acá. Totalmente. No siempre bueno. es diversión. No, por supuesto. En la próxima parte estaremos hablando del mágico mundo de los podcasts. Ya venimos con más de Palabra Cierta con Tina Novoa. Recomendadísimo. Si te apasionan las historias intrigantes y llenas de misterio, no puedes perderte Only Murders in the Building, protagonizada por Selena Gómez. Esta serie combina a la perfección el suspenso con toques de comedia, manteniéndote enganchado en cada episodio, pero lo que realmente destaca en esta producción es la forma en que integran un elemento narrativo. Los personajes principales crean un podcast para investigar un crimen, lo que añade una capa adicional de inmersión a la trama. A través de este recurso logran explorar diferentes puntos de vista y profundizar en los misterios que rodean al edificio. No solo vas a disfrutar resolviendo el caso junto a ellos, sino que también te vas a sentir parte de la investigación gracias a este novedoso enfoque. Así que sin duda alguna, esta serie está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para conversar sobre el mundo de los podcasts y la gran visibilidad que han tenido recientemente junto a nuestra invitada del día de hoy, Tina Novoa. Bienvenida, Tina. Gracias. Tina, podcast, Cuéntame. viene el broadcast, ¿no? O sea, esa fusión de la radio con la parte visual y entonces crearon allí algo súper interesante porque el origen está en lo auditivo. Luego pasó a lo audiovisual y me parece que es un recurso maravilloso. Hoy, más que una tendencia, ya es un estilo de crear contenido, ya prácticamente es un medio nuevo. Totalmente. De hecho, sí, toda la vida ha existido el podcast, evidentemente como lo mencionas, desde el audio. Y actualmente se llama video podcast, porque tienes la visual de poder ver y escuchar al mismo tiempo. Y esa es la confusión que las personas tienen, que a mí me han dicho, por ejemplo, Tina, pero eso no es un podcast, eso sería otra cosa. Y yo, ya va, sí existe, solo que ahora es un video podcast porque estamos tan activos, no sé, la tecnología y todo el mundo está avanzando, que queremos ver, escuchar cosas inmediatas. Entonces ya no basta con solo escuchar, sino quiero ver quién está detrás, quién es esa voz. Entonces ahora la gente va y te busca. Y por eso creo que los podcasts hoy día, mencionas, ¿es un estilo de vida? Sí, es una forma de hacer negocio también. Porque no es solamente de, bueno, vamos a colocar las cámaras, hablemos de X temas con tales personas y funciona. No, esto tiene una estrategia, tiene ciertos tips para poder lograr y que la gente empatice contigo. Ahora, Tina, si bien es cierto que requiere de estrategia, de elementos, que debe haber un orden, hay personas que sí literalmente prenden la cámara y comienzan a hablar. Y viene esa competencia que a veces es insana con la televisión. Si te das cuenta aquí, somos unas 20 personas que hacemos posible este espacio. En un podcast pueden ser 2 personas, incluso pones las cámaras ahí, las dejas prendidas y comienzas a hablar. Y a veces en esa improvisación sí creo que se transgrede la mística de hablar en público, la mística de transmitir un mensaje. ¿Sientes que algunos podcasts sí están en esa línea de, mira, vamos a hacer lo que se nos ocurre y punto? Sí, hay muchísimos. Yo poco podcast consumo porque en realidad me he vuelto crítica. Yo, por ejemplo, doy clases y entreno a personas para realizarlo y es una cosa de que tengo que ver absolutamente todo, desde el concepto, la idea, el mensaje que me transmite, cómo te expresas en cámara, tu cuerpo, porque eso también habla. Entonces sí veo mucho error de que no es que te pongas a grabar y ya, listo. Porque, hay personas que son demasiado elocuentes y por eso es que pega. De hecho, por eso todo el mundo quiere hacer un podcast, pero es porque lo ven que, bueno, es como crear contenido ya para las redes sociales. Es como fácil, pues. Sí, es demasiado fácil, sí, ok, tú puedes saber hablar perfecto, pero no te va a funcionar 100%. Entonces, ahí es cuando nosotros nos ponemos a detallar, ¿será que el podcast funciona como medio para poder monetizarlo o solamente es algo para exponerte y ya? Funciona para los dos, pero yo creo que queda en ti el cómo tú quieres que la gente te vea. Entonces, si tú quieres elevar tu negocio, por ejemplo, que te admiren, aportar a las personas que te van a escuchar, evidentemente te va a funcionar, pero tienes que ser estratégico. O sea, no basta con encender la cámara, porque fácilmente contratas un equipo de producción audiovisual, mira, grábame y ya, no.
Sí, porque buscamos de alguna manera también convertirnos en referencia, ¿no? Y probablemente en esta creación del contenido del podcast, mi querida Tina, hablamos de diversos temas, ¿no? Tópicos. Yo veo cómo hay gente que incluso se educa a través de los podcasts, pero también me he dado cuenta de algo muy interesante, tocando lo que hace rato hablabas, de que hay personas que capaz los ves en el podcast y dices, esta persona en televisión creo que no va a pegar, o viceversa. Esta persona en televisión es una estrella, pero creo que en el podcast como que no le va a ir bien. O sea, ¿el lenguaje también cambia en el podcast? Sí, cambia muchísimo. De hecho, hay personas que asisten a las clases que son locutores, que son tienen programas de televisión y Saben asisten entrevistar, y etcétera, tienen pues. un choque. ¿Por qué? Porque en el podcast, esto es un dato interesantísimo y anótenlo. Hay más flow, hay más flow. Demasiado. Es demasiado ser tú. Aquí no basta porque, ojo, con todo respeto, en la televisión y en las radios siempre existe como una estructura. Pero mira, Tina, ¿quién te ha dicho eso? Si aquí no somos nada formales, no se nota, Tina. porque tenemos que seguir un guión de, bueno, Claro. presentas, luego la invitada, luego cámara 1, cámara 2, o sea, existe todo esto. En el podcast, evidentemente también existe, pero es algo más natural, más orgánico. O sea, para que un podcast te funcione a ti, el hecho de ser espontáneo no es que tengas que hablar coloquial siempre, decir groserías, porque hay gente que lo confunde. Tú puedes ser tú sin insultar. Y por eso que digo, el podcast también tiene una estructura distinta, sí, pero la tiene, porque tú no vas a estar hablando hablemos no sé, de la construcción de las paredes porque el tema me gusta y ya. No, tienes que saber a quién va dirigido, cómo se lo va a tomar el público, si es tu experiencia o es la de otra persona. O sea, todo aquí radica. Los podcasts se nichan. Sí. Se nichan mucho más que un programa de televisión o de radio, ¿sí? Sí, porque yo, por ejemplo, no voy a ver cualquier cosa. Yo quiero ver lo que a mí me gusta. ¿Qué podcast te gusta ver? Mira, a mí me encanta, ¿Qué consumes? me gusta mucho aprender en cuanto a desarrollo personal. Ok, te gusta crecimiento personal. Sí, demasiado. Es como, bueno, la vida, sí, me encanta. ¿Has escuchado, por ejemplo, mis dos podcasts favoritos de todo esto? Es Enrique Rojas, español, No, psiquiatra, no he y Mario Alonso Puig, que por cierto ha venido un par de veces a Venezuela. Y mira, yo lo pongo en el carro o quizás cuando estoy Y ya. desayunando. Y créeme que son 12 minutos y es una gran dosis de conocimiento, que además viene otro punto interesante porque quiero que me hables de las herramientas, Tina. Ok. El tiempo. Televisión, media hora, 1 hora, 2 horas. Un podcast puede durar 3 minutos, 12 minutos, 3 horas, 8 horas. ¿Cómo manejamos eso? Sí, da igual. Tú puedes tener un podcast de 1 hora. Yo, por ejemplo, puedo tener el mío, pero a mí eso no me compete de que todas las personas me vayan a escuchar, porque el tiempo también se trata del tema. Tú puedes hablar, pero sí, en 1 hora, a ver, que me vayas a hablar de un solo tema, tienes que desglosarlo perfectamente y si vas a tener un invitado, tienen que saber cómo atajar los puntos para que la gente se quede 1 hora Claro, viéndote. además que seguido, ¿no? Totalmente. No, bueno, puedes hacer obviamente tus cortes, eso nadie lo sabe, eso pasa en preproducción y ya listo el corte. Pero en su mayoría, yo por ejemplo siempre recomiendo a las personas que cuando están empezando, no te lances con 1 hora, haz 10 minutos. Pero eso sí, investiga primero qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo te vas a empezar a vender y que lo que tú vayas a decir en ese podcast te guste. Porque si tú lo hablas porque conociste el tema, no te va a servir. O sea, yo creo que para lograr conectar con esa audiencia, tienes que conectar primero contigo y con toda esa información. Tina, está el formato auditivo que me parece fascinante, está el formato video podcast que también es sumamente cool, interesante, visual, armónico, maravilloso. Y tú sabes que yo comencé con el audiovisual, no me gustó mucho y ahora estoy nada más con el audio. Y créeme que lo que yo más consumo es audio. También tiene que ver incluso con cómo el cliente o la persona recibe la información. Yo soy muy auditivo. Ese es Para el mí el punto. podcast hablado es una cosa que me llena. Puedo tener mis AirPods en el aeropuerto, trotando, y eso para mí es satisfactorio, pero hay gente que quizás lo auditivo le fastidia. Yo quiero ver a la persona, ver a la Quiero muchacha, ser el visual muchacho. o ¿sí? kinestésico y ves las dos. Yo, por ejemplo, tengo un problema. Si tú le pones a tu podcast subtítulos, yo no te voy a ver. Yo leo. Claro. Y le puedo bajar volumen, pero tengo eres muy la visual. necesidad de leer. No puedo concentrarme. O sea, es como, me quitas los subtítulos, es como una película. No puedo ver una película con subtítulos en español, no, es como mi cara siempre en el subtítulo. Entonces sí tiene que ver mucho con lo que la gente consume. Por eso yo digo, el video podcast funciona, sí, los podcasts también siguen funcionando, porque hay gente hoy día que todavía escucha radio y eso Sí, todavía, claro. y eso no va a caducar tampoco, igual la televisión. Entonces yo creo que también es para todos los gustos. Hay gente que lo moderno le asusta y por eso prefieren ver televisión. Entonces, pero si yo quiero conocer a Miguel Zambrano, que es la persona que está detrás de la televisión, vamos a ver la vida en Instagram. O sea, tan así nos hemos vuelto porque estamos en la era de la inmediatez. Claro. Entonces, conecto con la persona que me ve y adicional me muestra su vida personal y todas las cosas que hace en su día a día y conecto con eso. Entonces, ahí existe, por ejemplo, un match.
Y ese match hace que yo te vea en todos los formatos que tú te vayas a reproducir. Pero qué interesante. Televisión, radio y podcast. Amiga, véame, este es Miguel Zambrano, no es como los locutores de hace 40 años que hablaban así sumamente sexy y usted lo conocía y decía, ay, no puede ser, pero ese hombre es el que me enamora todas las mañanas. Pues sí, aquí estamos, nos ven, Te vi. estamos disfrutando de Palabra Cierta y en el próximo bloque estaremos hablando con Tina Novoa de cómo lograr que un podcast sea efectivo, cómo incluso volverlo rentable. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta, hoy hablando de los podcasts, cómo crearlos, cómo volverlos rentables. Converso con mi querida Tina Novoa, quien nos está dando una cátedra de cómo se genera este contenido. A ver, yo pienso que lo técnico, Tina, es fundamental. Por supuesto, acá en televisión cuidamos todos los detalles. Hay gente que en el podcast hace exactamente lo mismo como otros, obviamente, pues no lo hacen. ¿Cuánto importa la iluminación, el sonido, el contenido, incluso hasta la escenografía? Mucho. Yo creo que ese es el 90% del podcast. Porque primero, él tiene que ir alineado con lo que tú vas a realizar. O sea, desde el nombre que tú escojas para el podcast, los temas a abordar, los invitados y el concepto del podcast, el estilo, la iluminación, lo que tengas en escenografía, tiene que ser porque así es el estilo del podcast. O sea, si no me vas a hablar algo de odontología y todo es rojo y negro, es como que no tiene sentido. Entonces todo tiene que ser congruente. Tiene que pegar para que la gente pueda sentir armonía con tu voz, con lo que dices, cómo te ves y el cómo está también la escenografía en este caso. Tina, pero hemos visto podcasts que literalmente tienen 2 sillas, una pared negra, comienzan a echar cuentos y tienen millones de reproducciones, Bueno. millones de suscriptores en YouTube y en Spotify. El éxito entonces pudiese radicar en el contenido más que en la escenografía. Ya va, lo que pasa es que ahorita si hablamos de redes sociales, la gente le gusta cualquier cosa. Ok. Con todo respeto, a la gente le gusta cualquier cosa. Aquí todos sabemos cómo hacernos viral, pero la viralidad no te genera dinero, no te genera prestancia, auge, target. No, esto es súper diferente. Entonces, ese tipo de podcasts que no se encargan tampoco de armonizar eso y hablan de cualquier cosa es porque solamente están enfocando en eso y ya tienen su público específico que lo van a escuchar de aquí a la montaña. Entonces, tú no me vas a hablar, es lo que te acabo de poner el ejemplo, algo súper oscuro cuando tu tema es algo más de paz. O sea, porque tiene que ver, la psicología del color aquí también ayuda muchísimo. Igual, yo siempre he dicho que no importa todo lo que tengas, pero el mensaje es más importante y creo que es la producción más grande que puede existir. El mensaje. Ya que eres experta en marketing, el marketing omnicanal. Hay que estar en todos lados, dicen por allí. El podcast puede ser una buena herramienta para una marca personal. Ponte que sea un speaker, ponte que sea un abogado, quizás un consultor. Esa puede ser probablemente una muy buena vía para monetizar y para darse a conocer. O las letras pequeñas dice, epa, no vaya a ser que al revés, que aquí tu autoridad se disminuya porque eres un mal comunicador. Sí, hay de todo, pero sí, funciona. Sí, yo creo que es algo muy bueno. Tú haces un podcast mañana, te voy a ver, lógicamente. O sea, cualquier persona lo quiere así. Y sí funciona. Solo que también se trata, si tú sabes hablar ya con una persona porque das clases o eres un buen speaker en general y hablas en público abierto, la idea siempre cambia cuando te dicen acción. Y este es un conflicto que todo el mundo tiene, todos tenemos, porque yo cuando inicié también en esto de las grabaciones, me decían, listo, grabando, y yo, ¿cómo empiezo? Si me pasa, ¿quién te debe? Hola, buenos días, o te ¿cómo pierdes. estás? Bienvenidos. No puede ser, otra vez Venezuela al aire. Empiezas a tirar patas de ahogado porque realmente no sabes el cómo hacerlo y es por eso, porque no es lo mismo comunicarnos tú y yo afuera que cuando estamos grabando, o sea, tenemos que cuidar absolutamente todo. Y a pesar de que el podcast sea tan natural, hay que cuidar las palabras, porque como se viraliza mucho más que un propio programa de televisión, tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices, porque si tú dices algo que va en fuera a tu propio, a ti mismo como ser humano, esto te puede rayar por siempre. O sea, puede ser tan positivo como tan negativo. Tina, hablar de autoridad en los podcasts es válido, el término encaja muy bien porque la televisión te da autoridad históricamente, la radio te da autoridad históricamente, incluso en el marketing es lo mismo, ¿no? Las redes sociales son redes sociales. Hoy casualmente escuchaba un programa de radio que hablaba de eso. No dejen la publicidad convencional, la valla, la televisión, la radio, porque eso te genera autoridad, te genera sustento. En el podcast podemos conseguir autoridad. Sí, claro. ¿Sí? Sí, todo varía según lo que tú quieras transmitir. Y por eso te digo, o sea, te puede funcionar como puede fracasar mañana. Y creo que también se trata de constancia.
porque tú puedes grabar 4 episodios de programas de podcast y ok, bueno, vamos a lanzarlo. También el tema es ese, cómo exponerlo en redes, porque tú puedes grabar tu formato genial para YouTube y ahora cómo lo expones tú para que la gente vaya a verte. Evidentemente siempre se escogen los clics más atractivos para que la gente vaya. Entonces sí creo que es una forma que pueda funcionar. De hecho, dime tú ahora, siempre han existido las vallas publicitarias y funciona. Ahora le están agregando pantallas LED, Sí. donde puedes reproducir tu propio video de tu marca. ¿A qué se parece? Al video podcast. Tú puedes emitir un mensaje escrito, pero a la gente le gusta ver y escucharlo. Y eso me gusta mucho. Y va a funcionar y yo creo que el podcast no va a caducar. Y uno por se mucho. adapta, ¿no? Ahora... Sí, es como una forma más de, ay, mira cómo se mueve. O sea, Mira, tú quieres Tina, ver siempre y si eso. yo te dijera que mucha gente está allí viéndonos y está interesada en hacer un podcast, ¿cuál es el paso a paso que hay que hacer? Mira, el paso a paso es que me llames. Ah, Mentira. muy bien, bueno, no, excelente. ya va, yo doy clases de podcast, por eso es Muy que lo bien, digo. muy bien. Sí, lo primero que tú tienes que pensar es que si en realidad necesitas hacer un podcast, no lo hagas por moda, no lo hagas por tendencia porque, ay, a tal persona le funciona, a mí me va a funcionar mejor porque yo tengo más temas. No es así. Mucha gente cuando se monta en el barco, literal, no ha remado cuando ya se está bajando. Entonces, tienes que pensar tú, ¿te hace falta? ¿Lo necesitas? ¿Quieres actualizarte? Genial, pero instrúyete. No es lo mismo grabarte tú sola que tener una dirección específica para podcast que te enseñe a ti cómo debes hablar, sentarte en la cámara, que funcione. O sea, creo que tienes que hacerlo. Si lo vas a hacer, hazlo bien. No lo hagas solamente porque la gente lo hace. Yo creo que eso sí sería un gran error. Tenemos Porque la no es tan idea, fácil, no es tan fácil. Tenemos la idea, tenemos quizás el concepto, ya tenemos las ganas de grabar, tenemos el equipo, ya comenzamos a grabar, resulta que bueno, no está nada mal, se puede monetizar el podcast, yo puedo lograr allí cierta rentabilidad. Sí puedes hacerlo. Existen muchas aplicaciones, por ejemplo Patreon es la más conocida. Tú puedes colocar tu podcast en YouTube, suponte, de 20 minutos y si tu podcast dura 1 hora y viene algo más contundente, algo que tú quieras sacarle dinero en este caso, tú puedes lanzar tu podcast completo y la gente le puede generar eso. De que mira, si pagas acá, Hey, suponte, si quieres saber $5. esta parte, recuerda, así ¿Qué? lo hacen, ¿no? Yo los he visto. Sí, sí. Y tú te quedas y que, son unos no, vivos. no puede ser, tengo que pagar, sí, Es que pero son unos vivos. No, está bien. Si vas a Patreon, allí te vas a enterar del chisme de verdad. es verdad. Te voy a dar la fórmula mágica O te de paso verdad. la fórmula que a mí me sirvió, pero suscríbete y paga, y sí funciona. Qué interesante. Bueno, Tina, ya prácticamente para despedirnos, consejos finales para las personas. ¿Hay que atreverse? Hay que atreverse. Y tampoco piensen en quién. La competencia siempre va a existir, pero si tú haces algo diferente, no hay competencia, porque solamente serías tú y tu podcast. Pregunta clave para hacer podcast, ¿hay que consumir podcast? Hay que consumir podcast, de todos los estilos. Creo que ahí está la fórmula, ¿no? Yes. Tina, gracias por esta buena conversa. Gracias a ti. Redes sociales, ¿dónde la gente puede ubicarte? @Tina Novoa y también mi cuenta donde doy clases de podcast, @ideando tu podcast. Bueno, muchas gracias por esta visita. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Aquí estamos en este medio tradicional, convencional, maravilloso como lo es la televisión, que espero que nunca desaparezca porque nació para educar, para informar y para entretener. Esto fue Palabra Cierta. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao, chao.